El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado el 30.10. 2019 actualizado el 30.10. 2019 La película, Vivir, del joven director Yuri Bikov no recuerda a una parabola. Un hombre corriente en su, Copec, con su perro. Viennent à casar pato con una escopeta de do canon. De repente, alguien sal corriendo del bosque hacia él, perseguido por 3 hombres armados. La casa se interrompe el fugitivo obliga al cazador a enrolar urgentemente su cana de pescar, habiendo olvidado al perro en el bosque. Los perseguidores son más que serios, disparan al coche, rompen las ventanillas, milagrosamente nadie resulta herido. Obviamente, el tipo va a morir. Ahora la vida de Michael Azie se lama el cazador, también cor peligro. Pero el coche se atasca en el barro y los 2 hombres tienen que seguir andando. Por el camino, los fugitivos hablan por su cuenta, el tipo es muy poco comunicativo y rotundamente cínico. Michael, por el contrario, intenta averiguar algo sobre su nuevo conocido y lo que es contra su alma. Pero el desconocido se muestra claramente reacio a poner su alma del rêve. Tiene una respuesta para todo, aunque con otra palabra es si quiere vivir, hará cualquier cosa. Michael, por el contrario, habla complacé de su familia, de su lucha por una vida correcta, de su fe en Dios. Y adora a su perro. Por cierto, ha encontrado dueno, cuanta alegría. Sin embargo, no solo el perro siguió el rastro, sino también un terrible trío de asesinos. Y entonces queda claro que los ladridos del perro los delataron. El desconocido exige a Michael que mate al perro, Michael se niega y entonces el tipo estrangula al perro con su cinturón. Esta escena de la película parece insoportable a mucha gente, mucho más inhumana que todo lo que ocurre a continuación. Así, vemos como un hombre sencillo y bueno, Michael, se convierte en víctima de un criminal malvado, sin alma ni conciencia. Pero no todo est en sencillo. Frente a él et un río, en cuya otra orilla et un pescador con un coche. El fugitivo le pide que los transporte, el pescador teme razonablement. Entonces, el desconocido exige a Mijail que apunte al pescador mientras él cruza a nado el río y se leva las laves del coche. Michael no tiene el valor de disparar cuando el pescador se aleja. Los caminos de los fugitivos se separan en masse. El forastero se dirige solo a una granja peletra con una casa abandonada. Ali es alcanzado por su perseguidor, pero consigue dominar a uno de ellos y arrebatarle un arma. Pero los perseguidores también tienen una en la manga, sacan a Michael, a quien consiguieron capturar. Ahora el fugitivo se enfrenta a una disyuntiva, escapar solo en el coche de estos 3 o rescatar a Michael? Opta por el segundo y no abandona al cazador. Solo entonces se atreve a decir su nombre, Andrei. Y aquí son conducidos por los perseguidores a un establo en ruina, donde Andrei tiene un ataque. Están condenado. Y entonces Michael ruega a los perseguidores que le perdonan, puis quiere vivir. Le dan una oportunidad de sobrevivir, pero a qué precio. ¿Cuál es el significado de la película Vivir de Bikov? El guion inusualmente profundo y conmovedor de la película, Vivir, escrito por el propio director Bikov, parece revelarnos toda la naturaleza, toda la esencia de la humanidad. Al principio de la película vemos a Michael, un hombre bueno y sin ira, que incluso pide perdón a su perro. Andrei no es así en absoluto. Suele decir cosa terrible, cínica, y nos asusta con toda su apariencia. Una típica escoria, un infrahumano de los años 90. Michael est creyente, temeroso de Dios y positivo. Andrei no tiene ni Dios ni esperanza en su alma. No para de decirle a Michael que le matará si tiene que hacerlo. Porque el que quiere vivir hará cualquier cosa. Y así se desarrolla la acción delante de nosotros, poniendo a prueba la fuerza y la autenticidad de cada uno, cambiando el lugar de los personajes al final de la película. ¿Es realmente bueno como cree? Quizá nunca te hayas enfrentado a la muerte y a una elección real, cuando eres au-dessus.
Cuanta jante en el mundo se cree sinceramente buena solo porque nunca ha olido la pólvora y nunca se ha sometido a prueba real. Peor que los exámenes universitarios. No en vano, en la cesna final aparece el abuelo, un alcohólico sin remedio que symboliza la voz de la conciencia en este sangriento ondrolo. Pregunta a todo, perseguidor y fugitivo, porque todo esto? Porque los disparos, los combates, la brutalidad. Mira a tu alrededor, todo está ya destruido, todo está perdido y muerto en el pe. Pero al abuelo le remataron para que se calara y se quitará de en medio. El propio director Yuri Bykov en una entrevista dijo inequívocamente que la elección moral a la que se enfrentaba Mijay era simple. Y clara, no había necesidad de matar al hombre del establo, aunque estrangulara a tu perro y fuera un extraño para ti. Si cada uno de nosotros recordara la humanidad y el deber hacia el prójimo, tendríamos un pe diferente. ¿Qué está dispuesto a hacer cada uno de nosotros por un extraño? Bykov nos advierte, no te meta en lío, no te crea bueno. No sabe lo que hacer. El significado del final de la película de Bykov Vivir. El héros de la película toma una decisión, salvará su buena vida a costa de la vida de alguien desconocido para él, un hombre apuesto. Probablemente con una mala biografía. Al fin y al cabo, fue Andrei quien se metió en su vida, quien mató al perro. Solo Andrei no mató a Michael, no él lo abandonó cuando podía haber salvado su propia vida a costa de la de él, también un desconocido innecesario. Y vemos como los justos se convierten en cobarde y canala, y los pecadores en persona de verdad. Y todo ello entre la cuestión central que nos enfrenta a todo. Esa pregunta es la muerte. Admin.